Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Matemáticas para dormir. En el capítulo de hoy vamos a hablar del enigma de Fermat, cómo una frase cambió las matemáticas para siempre. Imagina abrir un libro y encontrar una nota escrita a mano. Solo una frase sencilla y directa, pero que oculta un misterio tan profundo que desafiará a los mayores genios durante más de 3 siglos. Esto es lo que ocurrió con el último teorema de Fermat. Una simple anotación en los márgenes de un libro se convirtió en uno de los mayores enigmas matemáticos de todos los tiempos. Pierre de Fermat, un abogado del siglo XVII con un amor inquebrantable por los números, dejó tras de sí una frase que cambiaría la historia de las matemáticas. Escribió que había descubierto una demostración verdaderamente maravillosa, pero añadió algo que atormentaría a los matemáticos durante generaciones, que no podía escribirla porque el margen del libro era demasiado pequeño. Este enigma obsesionó a algunos de los matemáticos más importantes de la historia, desde Euler hasta Sophie Germain, pasando por generaciones que lo intentaron sin éxito. Pero ¿quién era Fermat? ¿Y por qué este teorema se convirtió en una obsesión que duró siglos? Hoy te llevaré a través de la fascinante historia de este hombre y el misterio que dejó atrás. Para entenderlo tenemos que viajar a la Francia del siglo XVII, donde un abogado, entre leyes y documentos, dedicaba su tiempo libre a descubrir verdades ocultas en los números. Esta es la historia de Pierre de Fermat y su último teorema. Pierre de Fermat nació en el año 1607 en Beaumont-de-Lomagne, una pequeña localidad al sur de Francia. Creció en una época marcada por los primeros destellos de la revolución científica, cuando grandes pensadores como Galileo y Descartes comenzaban a cuestionar las ideas tradicionales sobre la naturaleza y el universo. Sin embargo, Fermat no era un científico a tiempo completo, ni mucho menos. Por formación, Fermat era abogado. Estudió leyes en la Universidad de Orleans y su profesión lo llevó a desempeñarse como magistrado en Toulouse. En su día a día, Fermat estaba rodeado de documentos legales y procedimientos judiciales, pero detrás de esta fachada formal se escondía un genio autodidacta con una pasión desbordante por las matemáticas. A pesar de no dedicarse profesionalmente a esta disciplina, Fermat encontró en las matemáticas una vía para explorar el pensamiento lógico y abstracto. Lo que comenzó como un pasatiempo se convirtió en una de las contribuciones más influyentes en la historia de esta ciencia. Durante sus años como magistrado, Fermat dedicaba sus ratos libres al estudio de problemas matemáticos y al intercambio de ideas con otros estudiosos de la época. Fermat vivió en una Francia que se encontraba en pleno auge cultural y científico. Por un lado, la nación enfrentaba tensiones religiosas y políticas, pero por otro, era un terreno fértil para el desarrollo del pensamiento racional. En este contexto, Fermat emergió como una figura solitaria y discreta, pero profundamente influyente. Una de las características más destacadas de Fermat era que no publicaba formalmente sus descubrimientos. En lugar de ello, escribía cartas a otros matemáticos, como René Descartes o Blaise Pascal, planteándoles problemas y compartiendo ideas. Esta correspondencia fue clave para difundir sus teorías, aunque también lo llevó a controversias, especialmente con Descartes, quien en ocasiones dudaba de la validez de sus métodos. Fermat también se sintió inspirado por los antiguos matemáticos griegos, especialmente Diofanto de Alejandría, cuyo libro Aritmética fue una fuente de fascinación para él. Fue en este texto donde Fermat anotó el famoso enunciado de su último teorema, el cual se convertiría en un símbolo de su genialidad y su misterio.
En resumen, Fermat fue un hombre de su tiempo y a la vez adelantado a él. Un abogado con un talento excepcional para las matemáticas que, sin pretenderlo, dejó un legado inmortal. Ahora que entendemos su contexto, podemos adentrarnos en cómo sus primeros pasos en las matemáticas lo llevaron a convertirse en una figura fundamental de la teoría de números. Pierre de Fermat no comenzó su carrera matemática con la intención de convertirse en una figura legendaria. De hecho, sus primeros pasos en esta disciplina fueron como un autodidacta que exploraba problemas por pura curiosidad. Inspirado por los textos de la antigüedad, como los de Euclides y especialmente Diofanto, Fermat comenzó a desarrollar un profundo interés por la teoría de números, un área que en su tiempo aún estaba en sus primeras etapas. El descubrimiento de la obra aritmética de Diofanto fue un momento decisivo en su vida. Este libro, escrito por un matemático griego en el siglo III, trataba sobre ecuaciones diofánticas, es decir, ecuaciones con soluciones enteras. Fermat quedó fascinado por estos problemas y comenzó a añadir sus propios comentarios en los márgenes del texto. Fue precisamente en uno de esos márgenes donde escribió la famosa frase sobre su último teorema, pero este no sería su único logro. Uno de los primeros pasos de Fermat hacia la inmortalidad matemática fue su desarrollo del método del descenso infinito, una técnica que utilizó para demostrar la imposibilidad de ciertas soluciones enteras en ecuaciones diofánticas. Este método revolucionario en su momento sería adoptado y perfeccionado por matemáticos posteriores. Fermat también comenzó a intercambiar correspondencia con algunos de los matemáticos más destacados de la época, como Marin Mersenne, quien actuaba como un intermediario entre los grandes pensadores del momento. En estas cartas, Fermat compartía sus ideas y resultados, a menudo planteando problemas que él ya había resuelto para desafiar a sus colegas. Este enfoque competitivo lo llevó a establecer relaciones cordiales, pero tensas, con figuras como René Descartes, quien llegó a cuestionar la profundidad de los métodos de Fermat. Además de la teoría de números, Fermat mostró un interés notable en otros campos. Desarrolló una versión primitiva del cálculo diferencial, en paralelo e independientemente de Descartes, utilizando un enfoque geométrico para encontrar máximos y mínimos de funciones. También hizo avances en geometría analítica y probabilidad, este último en colaboración con Blaise Pascal. Juntos sentaron las bases de la teoría moderna de la probabilidad, a partir de un problema aparentemente trivial: el reparto justo de apuestas en un juego interrumpido. En estos años iniciales, Fermat empezó a construir su reputación como un matemático brillante y misterioso. Su costumbre de no publicar sus trabajos y de escribir resultados sin demostraciones completas generó admiración y frustración entre sus contemporáneos. Sin embargo, estas prácticas también contribuyeron a forjar la leyenda que hoy lo acompaña. Con estos primeros pasos, Fermat no solo demostró su talento, sino que también sentó las bases de lo que sería una de las contribuciones más importantes de su vida: el famoso teorema que lleva su nombre. El momento más legendario de la carrera matemática de Pierre de Fermat está ligado a una simple anotación en los márgenes de un libro. Mientras estudiaba la aritmética de Diofanto, Fermat escribió: «Es imposible dividir un cubo en dos cubos, una cuarta potencia en dos cuartas potencias, o en general, cualquier potencia superior a la segunda en dos potencias del mismo grado. He descubierto una demostración verdaderamente maravillosa de esto, pero este margen es demasiado pequeño para contenerla». Este enunciado, que más tarde se conocería como el último teorema de Fermat, era en esencia una declaración sencilla: para n mayor que 2, no existen números enteros positivos que satisfagan la ecuación x elevado a n más y elevado a n es igual a z elevado a n.
En otras palabras, aunque esta ecuación tiene soluciones para n igual a 2, como el famoso caso del teorema de Pitágoras, no hay soluciones enteras para exponentes mayores. Lo que parecía ser una simple curiosidad se convertiría en uno de los problemas más enigmáticos y duraderos de la historia. La afirmación de Fermat despertó la fascinación de los matemáticos durante siglos y no tardó en convertirse en un desafío monumental. ¿Pero realmente Fermat tenía una demostración? Esa pregunta ha dividido a los historiadores y matemáticos desde entonces. Fermat no dejó pruebas de su teorema, solo anotó esta afirmación en el margen de un libro y jamás publicó ningún trabajo que respaldara su demostración. Algunos creen que pudo haber encontrado una prueba válida para ciertos casos particulares como n igual a 4, que Fermat resolvió utilizando su método de descenso infinito, pero que no tenía los recursos matemáticos necesarios para abordar el problema en general. Este vacío generó un enigma que obsesionó a generaciones de matemáticos, desde grandes nombres como Leonard Euler hasta Sophie Germain. Muchos intentaron sin éxito encontrar una solución general. Cada nuevo intento fracasado no hacía más que aumentar la mística en torno al teorema. Aunque el último teorema de Fermat permaneció sin resolver durante más de 350 años, su influencia fue enorme. Motivó el desarrollo de nuevas áreas de las matemáticas, especialmente en la teoría de números. El último teorema de Fermat también se convirtió en un símbolo de la dificultad y la belleza de las matemáticas. Una simple ecuación que resistía todos los intentos de resolución. Pero todo cambió en 1994, cuando un matemático británico llamado Andrew Wiles finalmente logró demostrarlo. Aunque Fermat no dejó la demostración que afirmó tener, el impacto de su declaración es incalculable. No solo definió siglos de trabajos matemáticos, sino que también consolidó su lugar en la historia como un pensador que desde los márgenes de un libro dejó un legado inmortal. Con su último teorema, Fermat nos recordó que incluso las ideas más simples pueden contener misterios que desafían la comprensión humana durante generaciones. El último teorema de Fermat no solo fue un desafío matemático, se convirtió en una fuerza impulsora detrás de algunos de los avances más significativos en la teoría de números. Su influencia se extendió a lo largo de los siglos, moldeando el trabajo de matemáticos que dedicaron sus carreras a resolver este enigma. Desde el momento en que se descubrió la famosa notación de Fermat, matemáticos de todo el mundo se vieron atraídos por la aparente simplicidad del problema. Pero, como pronto quedó claro, esta ecuación contenía una profundidad que requería herramientas matemáticas que aún no existían en su época. Entre los muchos que intentaron abordarlo destacan Leonard Euler. A mediados del siglo XVIII, Euler resolvió el caso para n igual a 3, aunque con métodos rudimentarios que más tarde se perfeccionaron. Su trabajo marcó un antes y un después, pero también subrayó la dificultad de extender las soluciones a todos los casos. También Sophie Germain. En el siglo XIX, Germain desarrolló una estrategia para ciertos números primos, conocidos como primos de Germain. Aunque no resolvió el problema completo, sus contribuciones abrieron nuevas líneas de investigación en teorías de números. Y también Ernst Kammer. A mediados del siglo XIX, Kammer introdujo el concepto de números ideales, al intentar demostrar el teorema. Aunque su enfoque no resolvió el problema, dio lugar a avances significativos en álgebra. El último teorema de Fermat actuó como catalizador para el desarrollo de herramientas matemáticas más avanzadas. Entre sus principales contribuciones destacan, en primer lugar, la teoría algebraica de números. Matemáticos como Kammer y Dedekind desarrollaron conceptos fundamentales para estudiar ecuaciones difánticas. En segundo lugar, la conjetura de Taniyama-Shimura. Este ambicioso resultado conectó el mundo de las formas modulares con las curvas elípticas.
sentando las bases para resolver el teorema. Y tercero, la teoría moderna de números. La obsesión por Fermat ayudó a dar forma a una de las áreas más importantes de las matemáticas contemporáneas. El misterio que rodeaba al teorema lo convirtió en una leyenda incluso fuera del ámbito académico. Escritores y divulgadores lo mencionaron en libros, conferencias y artículos, lo que consolidó como uno de los enigmas más conocidos de las matemáticas. La idea de que una frase escrita en un margen pudiera resistir los esfuerzos de los mayores genios de la historia durante siglos capturó la imaginación del público. Aunque durante mucho tiempo se creyó que el último teorema de Fermat sería imposible de resolver, el avance matemático del siglo XX hizo que el problema se acercara cada vez más a una solución definitiva. Como hemos comentado antes, en 1994, el matemático británico Andrew Wiles, utilizando herramientas desarrolladas a lo largo de siglos de trabajo colectivo, logró demostrarlo. La prueba, que se basó en la conjetura de Taniyama-Shimura, marcó el final de un enigma que había obsesionado al mundo desde el siglo XVII. El impacto del último teorema de Fermat no reside únicamente en su solución, sino en todo lo que inspiró. Este problema empujó a los matemáticos a explorar nuevas fronteras, desarrollar conceptos innovadores y profundizar en los fundamentos de las matemáticas. En muchos sentidos, Pierre de Fermat dejó un legado que no solo definió su tiempo, sino que sigue resonando en la actualidad. Ya sabemos que el último teorema de Fermat fue resuelto por el matemático británico Andrew Wiles. Su trabajo, sin duda, simboliza tanto la persistencia como el ingenio. Pero, ¿quién es Andrew Wiles? Andrew Wiles nació en 1953 en Cambridge, Inglaterra. Desde joven mostró un interés excepcional por las matemáticas. A los 10 años, descubrió el último teorema de Fermat en un libro de su biblioteca local. Para él, la simplicidad del enunciado y la falta de una demostración eran irresistibles. Desde ese momento, decidió que resolver este problema sería su gran objetivo en la vida. Wiles estudió en la Universidad de Cambridge y más tarde en Princeton, donde se especializó en teoría de números. Aunque se interesó por varios campos matemáticos, nunca perdió de vista el teorema que había capturado su imaginación de niño. En las décadas anteriores al trabajo de Wiles, los matemáticos habían establecido un vínculo entre el último teorema de Fermat y una conjetura conocida como la conjetura de Taniyama-Shimura. Esta conjetura, propuesta en los años 50, establecía una conexión entre dos áreas aparentemente distintas, las curvas elípticas y las formas modulares. En 1986, los matemáticos Ken Rivett y Gerard Frey demostraron que si la conjetura de Taniyama-Shimura era cierta, entonces el último teorema de Fermat se cumplía automáticamente. Esto significaba que para resolver el enigma de Fermat era necesario probar primero la conjetura de Taniyama-Shimura. Motivado por este enfoque, Wiles decidió dedicar toda su energía a resolver el problema. Entre los años 86 y 94, trabajó en secreto en su casa, alejándose incluso de su círculo académico más cercano. Durante este tiempo se centró en demostrar que todas las curvas elípticas podían describirse como formas modulares, cumpliendo así con la conjetura de Taniyama-Shimura. En 1993, Wiles anunció públicamente que había logrado demostrar el último teorema de Fermat. Sin embargo, poco después se descubrió un error en una parte de su demostración. Esto fue un golpe devastador para él, pero no se rindió. Con la ayuda de su colega Richard Taylor, corrigió el error en el transcurso de un año y en 1994 presentó la prueba definitiva. La demostración de Wiles es un ejemplo magistral de cómo las matemáticas modernas abordan problemas complejos. Utilizó herramientas avanzadas de teoría de números y geometría algebraica, desarrolladas a lo largo de siglos. Aunque el contenido de la prueba es extremadamente técnico,
el logro de Wiles fue universalmente reconocido como un hito histórico. El éxito de Wiles le valió numerosos premios y distinciones, incluido el prestigioso Premio Abel y un título de caballero en el Reino Unido. Más allá de los galardones, su trabajo marcó el final de uno de los capítulos más fascinantes de la historia de las matemáticas. Cuando Wiles resolvió el último teorema de Fermat, no solo cerró un enigma matemático, sino que también inspiró a generaciones de estudiantes y matemáticos. Su historia es un recordatorio de que incluso los problemas más difíciles pueden ser resueltos con dedicación, creatividad y trabajo colectivo. Con la resolución del teorema, el mundo matemático celebró no solo la culminación de un esfuerzo monumental, sino también el espíritu de curiosidad y perseverancia que lo hizo posible. Pierre de Fermat fue en muchos sentidos un hombre de contradicciones. Aunque fue uno de los matemáticos más influyentes de su tiempo, nunca publicó un libro ni presentó formalmente sus descubrimientos. Su trabajo quedó plasmado en cartas privadas y anotaciones al margen de libros, lo que creó una imagen de genio enigmático y solitario. Fermat no era matemático de profesión, era abogado y magistrado en Toulouse, y su dedicación a las matemáticas surgió como una afición. Pero sus contribuciones cambiaron el rumbo de esta disciplina. Aunque es conocido principalmente por su último teorema, Fermat realizó aportes significativos en varias áreas de las matemáticas, como son la teoría de números, la geometría analítica, la óptica y la probabilidad. A pesar de su aparente modestia, Fermat dejó un legado inmenso. Su enfoque hacia las matemáticas, basado en intuiciones profundas y métodos innovadores, inspiró a generaciones de matemáticos. Fermat representa la figura del matemático que trabaja no por ambición, sino por el placer de descubrir. Su dualidad como abogado de día y matemático de noche es un recordatorio de que las grandes ideas pueden surgir en cualquier contexto. Pierre de Fermat fue mucho más que un abogado aficionado a las matemáticas. Fue un visionario cuya curiosidad y creatividad cambiaron la historia. Desde una simple frase escrita en el margen de un libro, logró inspirar a generaciones enteras y a cambiar la percepción de las matemáticas en la historia. El último teorema de Fermat es la mejor muestra de cómo una idea, por más simple que parezca, puede desafiar a los mayores genios durante siglos. No importa si Fermat tenía o no una demostración completa, lo que importa es el legado de descubrimiento y colaboración que dejó. La historia de Fermat nos enseña que no hace falta ser un académico profesional para dejar una marca imborrable. Su amor por los números y su capacidad para plantear problemas trascendentales nos recuerdan que el pensamiento creativo no tiene límites. Para cerrar, te dejo una reflexión. ¿Cuántas ideas, notas o intuiciones como las que Fermat dejó en los márgenes de un libro podrían estar esperando ser descubiertas hoy en día? Tal vez el próximo gran misterio matemático esté escondido en las páginas de un manuscrito o en la mente de alguien curioso como tú. Porque al final, las matemáticas no solo resuelven problemas, también crean caminos para la imaginación humana. Y hasta aquí este episodio de Matemáticas para dormir. Como siempre, pedirte que si te gusta nuestro contenido, le des al botón de seguir y que lo compartas con alguien a quien creas que le puede gustar. Por supuesto, nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Matemáticas para dormir. Un fuerte abrazo.